Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. También apoyan la serie Leemos la Biblia en un año los creadores del Antiguo Testamento citado por Jesús, uno de los libros más recomendados de estos últimos tiempos, ideal para comprender las Escrituras dentro de la sana doctrina de Cristo. También patrocina la serie Leemos la Biblia en un año Vida Libros, tu distribuidora y librería cristiana presentes en Estados Unidos, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, España y México. En Librerías Vida Libros encontrás lo mejor al mejor precio. Y gracias a los hermanos y hermanas que apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de la serie Leemos la Biblia en un año, multiversiones, donde estamos leyendo la NBLA, la Nueva Biblia de las Américas, en estas porciones de los libros de los Salmos, y seguiremos hacia adelante. Vamos a leer el Salmo 78 y el Salmo 79, que son un poco extensos, así que oremos y comencemos con la lectura de este video, edificándonos con la palabra del Señor. Señor Dios, vamos a tu presencia, Padre, y te damos muchas gracias por la providencia que tenemos de nuestro alimento fresco en cada uno de estos videos a través del libro de los Salmos. Señor, háblame y háblanos a través del Salmo 78 y 79 para confiar en ti, para permanecer en tu palabra. Dios, presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias, y juntos decimos amén. Y así leemos el Salmo 78, cuyo título es Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Fíjense, la fidelidad de Dios y la infidelidad de su pueblo. Y dice así: Escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclinen ustedes su oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad, que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No ocultaremos a sus hijos, sino que cantaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos, y que no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Los hijos de Efraín eran arqueros bien equipados, pero volvieron las espaldas el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley. Olvidaron sus obras y los milagros que les había mostrado. Él hizo maravillas en presencia de sus padres en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar y contuvo las aguas como en un montón. Después los guió de día con la nube y toda la noche con un resplandor de fuego. Partió las rocas en el desierto y les dio agua tan abundante como las profundidades del océano. Hizo salir corrientes de la peña e hizo descender aguas como ríos. Pero aún siguieron pecando contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Y en sus corazones tentaron a Dios, pidiendo comida a su gusto. Hablaron contra Dios y dijeron: ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? Entonces él golpeó la roca y brotaron aguas, y torrentes se desbordaron. ¿Podrá también dar pan? ¿Proveerá carne para su pueblo?
Por tanto, al oírlo, el Señor se indignó. Un fuego se encendió contra Jacob y aumentó también la ira contra Israel, porque no creyeron en Dios ni confiaron en su salvación. Sin embargo, dio órdenes a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo. Pan de ángeles comió el hombre, Dios les mandó comida hasta saciarlos. Hizo soplar en el cielo el viento del este y con su poder dirigió el viento del este. Hizo llover sobre ellos carne como polvo, aladas aves como arena de los mares, y las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus viviendas. Comieron y quedaron bien saciados y les concedió su deseo. Antes de que hubieran satisfecho su deseo, mientras la comida aún estaba en su boca, la ira de Dios se alzó contra ellos y mató a algunos de los más robustos y subyugó a los escogidos de Israel. A pesar de todo esto, todavía pecaron y no creyeron en sus maravillas. Él, pues, hizo terminar sus días en vanidad y sus años en terror súbito. Cuando los hería de muerte, entonces lo buscaban y se volvían y buscaban con diligencia a Dios. Se acordaban de que Dios era su roca y el Altísimo, Dios, el Dios Altísimo, su Redentor. Pero con su boca lo engañaban y con su lengua le mentían, pues su corazón no era leal para con él, ni eran fieles a su pacto. Pero él, siendo compasivo, perdonaba sus iniquidades y no los destruía. Muchas veces estuvo con ira y no despertó todo su furor. Se acordaba de que ellos eran carne, un soplo que pasa y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo entristecieron en las soledades? Tentaron a Dios una y otra vez y afligieron al Santo de Israel. No se acordaron de su poder, del día que los redimió del adversario, cuando hizo sus señales en Egipto y sus prodigios en el campo de Zoán. Convirtió en sangre sus ríos y sus corrientes y no pudieron beber. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Entregó también sus cosechas a saltamontes y el fruto de su trabajo a la langosta. Destruyó sus viñas con granizo y sus sicómoros con escarcha. Entregó también al granizo sus ganados y sus rebaños a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, furia, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Preparó senda para su ira, no libró sus almas de la muerte, sino que entregó sus vidas a la plaga, e hirió a todos los primogénitos de Egipto, las primicias de su virilidad en las tiendas de Cam. Pero a su pueblo los sacó como a ovejas, como a rebaño los condujo en el desierto, los guió con seguridad, de modo que no temieron, pero el mar se tragó a sus enemigos. Los trajo pues a su tierra santa y a esta tierra montañosa que su diestra había adquirido, y expulsó a las naciones de delante de ellos. Las repartió con medida por herencia e hizo habitar en sus tiendas a las tribus de Israel. Sin embargo, ellos pusieron a prueba y provocaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron atrás y fueron desleales como sus padres. Se desviaron como arco engañoso. Le provocaron con sus lugares altos y despertaron sus celos con sus imágenes talladas. Al oírlo, Dios se indignó y aborreció a Israel en gran manera. Abandonó la morada en Silo, la tienda que había levantado entre los hombres, y entregó al cautiverio su poderío y su gloria en manos del adversario. Entregó también a su pueblo a la espada y se indignó contra su heredad. El fuego consumió a sus jóvenes y no tuvieron canciones de bodas sus vírgenes. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no pudieron llorar. Entonces despertó el Señor como de un sueño, como guerrero vencido por el vino, e hizo retroceder a sus adversarios, poniendo sobre ellos una afrenta perpetua. Desechó también la tienda de José, y no escogió a la tribu de Efraín, sino que escogió a la tribu de Judá, al monte Sión que él amaba, y edificó su santuario como las alturas, como la tierra que ha fundado para siempre.
Escogió también a David su siervo, lo tomó de entre los rediles de las ovejas, lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos para pastorear a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y él los pastoreó según la integridad de su corazón y los guió con la diestra de sus manos. Y aquí termina el Salmo 78. Fíjense cómo ha hecho un raconto de lo que fue la liberación del pueblo en Egipto, las maravillas que ha hecho y también reflejar constantemente la infidelidad del pueblo de Dios. Hasta el momento en que llega David, que intenta ser como un líder que Dios levantó para guiar a su pueblo. Y ahora veremos el Salmo 79, que es el lamento por la destrucción de Jerusalén. Y va a decir así: Oh Dios, las naciones han invadido tu heredad, han profanado tu santo templo, han dejado a Jerusalén en ruinas. Han dado los cadáveres de tus siervos por comida a las aves del cielo, la carne de tus santos a las fieras de la tierra. Como agua ha derramado su sangre alrededor de Jerusalén, y no hubo quien les diera sepultura. Hemos sido el oprobio de nuestros vecinos, escarnio y burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, estarás enojado para siempre? ¿Arderán como fuego tus celos? Derrama tu furor sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, pues han devorado a Jacob y han asolado su morada. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Venga pronto a nuestro encuentro tu compasión, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación. Por la gloria de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Fíjense cómo siempre vemos un clamor por la misericordia y la compasión de Dios, y eso tenemos que también hacer nosotros. Recordemos que ninguno de nosotros está en posición de reclamarle nada al Señor, sino que somos salvos por gracia, un don inmerecido, por misericordia y por la compasión de Dios no hemos sido consumidos. Porque grandes son cada mañana sus misericordias, son nuevas. Grande es la fidelidad de Dios y muy grande es nuestra infidelidad. Por eso, ponelo en el comentario, debemos clamar a Dios por su misericordia y por su compasión. De hecho, les digo, cada vez que me piden oración por alguna persona, por alguna enfermedad, sea creyente o más, si es, no creyente, es una persona que está enferma, nosotros clamamos no solo para que Dios lo sane, sino que tenga misericordia, que tenga compasión de esa persona y de todos nosotros. Porque realmente, aunque somos parte de sus ovejas, aunque somos hijos de Dios por adopción, renacidos, regenerados por el Espíritu Santo, dependemos de la misericordia y de la compasión del Señor. Y vamos a ver lo que dice el versículo 10. ¿Por qué han de decir las naciones, ¿dónde está su Dios? Sea notoria entre las naciones y a nuestra vista la venganza por la sangre derramada de tus siervos. Llegue a tu presencia el gemido del cautivo, conforme a la grandeza de tu poder, preserva a los condenados a muerte. Y devuelve a nuestros vecinos 7 veces en su seno la afrenta con que te han ofendido, Señor. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te daremos gracias para siempre. A todas las generaciones hablaremos de tu alabanza. Fíjense, ¿no? Porque hasta aquí llegamos con la lectura de este video. Después del Salmo extenso, el Salmo 78, vemos aquí 13 versículos del Salmo 79 y terminamos con la lectura de este video en particular. Seguiremos desde el capítulo 80 en adelante. Pero recordemos esto, nosotros clamamos a Dios por su misericordia y por su compasión constantemente porque dependemos para todo completamente del Señor. Ponelo en el comentario y terminamos. Dependemos para todo completamente del Señor. Por supuesto que lo que es nuestra responsabilidad, pero dependemos en general de su providencia, de que Él nos dé vida, salud, que Él nos dé sabiduría, que Él nos dé allí la actitud de santidad, ponga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y luego nosotros, nuestra responsabilidad es permanecer fieles, seguir conociendo la voluntad de Dios y meditar en ella, viendo que es agradable y perfecta la buena voluntad de Dios.
Así que sigamos adelante, pero no te vayas de este video sin ver a nuestros patrocinadores y colaboradores y claro, sin hacerle caso a mis hijos. Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. También apoyan la serie Leemos la Biblia en un año los creadores del Antiguo Testamento citado por Jesús, uno de los libros más recomendados de estos últimos tiempos, ideal para comprender las Escrituras dentro de la sana doctrina de Cristo. También patrocina la serie Leemos la Biblia en un año Vida Libros, tu distribuidora y librería cristiana presentes en Estados Unidos, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, España y México. En Librerías Vida Libros encontrás lo mejor al mejor precio. Y gracias a los hermanos y hermanas que apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Gracias por apoyar a nuestra familia Y al trabajo en el canal. Que Dios los bendiga ¡Muchísimo! y hasta el próximo video. ¡Chao, ¡Chao!